Ahora hablaremos de la reforma de la demanda, teniendo en cuenta esta vigencia del decreto 806 de 2020. Entonces, hablemos de la reforma. Recuerden que teníamos un hilo del tiempo, un hilo de bastantes, digamos, actuaciones, una secuencia en donde estaba demanda, admisión, contestación, pronunciamiento a las excepciones, auto que resuelve previas, auto fija fecha si las hay, auto fija fecha audiencia inicial y la audiencia inicial. En el CGP es claro, haciendo un pequeño repaso sobre el tema de la reforma de la demanda, que se puede reformar la demanda en cualquier momento hasta antes de que se profiera el auto, citando a la audiencia inicial. Las normas en materia contencioso administrativa y de Código de Procedimiento del Trabajo son distintas, pero recordémoslas porque si bien el decreto 806 no trae ninguna modificación respecto a la reforma de la demanda, sí es importante tener presente si esa demanda que nosotros estamos reformando o esa reforma que nosotros presentamos debe llevar los lineamientos del decreto 806, aun cuando presentamos la demanda en vigencia de la norma anterior. Perfecto, sí, justamente entonces es muy importante señalar que en materia de contencioso administrativo, la reforma de la demanda, según la norma procesal, se puede realizar en la ventana correspondiente a los 10 días siguientes al vencimiento del término de contestación de la demanda. ¿Eso quiere decir? Que pasan los 30 días del término de contestación de la demanda, posteriores a los 25 del término común, es decir, 25, 55 días, y después de esos 55 días, 30 de la contestación de la demanda, inician a contar los 10 días con los que se cuenta para reformar la demanda. Antes o hace tiempo hubo una discusión acerca de si esos términos o esos 10 días eran anteriores al vencimiento de la contestación o posteriores, pero de todos modos ya el Consejo de Estado determinó con claridad que esos 10 días son posteriores, por lo que no hay ningún tipo de duda que vencido el término de la contestación, inician esos 10 días para hacer lo que se requiere, que es reformar la demanda en caso de que se espere o en caso de que sea eso lo buscado. Término o razonamiento que es idéntico en materia laboral, en la medida que justamente también después del vencimiento del término de contestación de la demanda es que inicia a correr el término ya no de 10 días, sino de 5 en materia laboral para hacer la correspondiente reforma. Ahora, nosotros proponemos justamente que este tipo de reforma o que esta reforma se siga por el decreto 806 en la medida que no tendría ningún tipo de sentido esperar o requerir que de la reforma de la demanda, sobre la cual también tendría que haber anexos y traslados para las partes y todos los intervinientes, se tenga ahora sí que presentar en escrito o en físico con copia a cada una de las partes para que ellas tuvieran que retirarlos en el momento en que se notifique el auto que admite la reforma, que podría ser por estado en caso de que ya estén las partes notificadas, o personalmente en dado caso de que no se encuentren notificadas. Entonces, pues, para mantener la misma identidad y la misma finalidad que persigue el decreto, que es evitar la asistencia presencial al despacho, es evidente que este tipo de actuaciones, así no se hubiera establecido, tienen que seguirse por la misma normativa propia, y por lo tanto, mal haría un despacho impedir o exigir traslados para este tipo de actuaciones. Claro. Y también es importante tener presente una situación, y es que muy probablemente con aquella norma o aquella regla de que yo debo enterar a la contraparte de la demanda, cuando conozco el canal digital, muy probablemente, digamos que quienes no quieran enviar una demanda muy pulida o, digamos, muy bien elaborada a la contraparte para que no tenga tanto tiempo de preparar su contestación, pues hay quienes seguramente tendrán la estrategia de reformar la demanda y en esa reforma sí hacer todos los ajustes y todos, digamos, los argumentos que no traía la inicial, precisamente porque sabe que en esa segunda oportunidad hay un término posterior mucho menor al que tenía inicialmente el demandado. De manera tal que es importante tener presente pues también esta situación que se genera, vamos a partir también de la regla del envío o el entere inicial que debemos hacer al demandado de la demanda. Bueno, con esto finalizamos este segmento pequeñito sobre reforma de la demanda y seguimos a continuación con el próximo video en la siguiente fase procesal.